Amigas, amigos, vecinos y vecinas de la Cartuja, gracias por venir a acompañarnos, y más con este tiempo. Me voy a presentar. Mi nombre es Bruno Chartres, es un apellido francés. Y he venido aquí con mi productora audiovisual para hacer un docudrama sobre la Cartuja de la Inmaculada Concepción. Y queremos aprovechar imágenes y escenas de esta magnífica recreación histórica que realizan los vecinos del lugar. También vamos a contar con la inestimable colaboración de la doctora Elena Barlés, historiadora y experta en la Cartuja, que va a hacer de hilo conductor entre escena y escena. Bueno, esta mañana, en la representación que hemos hecho esta mañana, hemos visto cómo don Alonso de Funes y doña Jerónima Zaporta decidían donar sus bienes para la construcción de una cartuja. Y la doctora Barlés finalizaba su intervención indicando que estas obras que parecían tan bien encaminadas, bueno, pues se iban a retrasar un poquito, bueno, bastante, en muchos años. Buenas tardes. Sí, don Alonso de Funes murió al poco de redactar su testamento y su viuda, doña Jerónima, intentó a toda costa acelerar el comienzo de las obras. Todo esto y lo que sucedería después es lo que van a ver a continuación. Eso es. Iba a ser un aguerrido grupo de actores y actrices de aquí del lugar quienes van a representar la historia de este impresionante lugar. Y queremos contar con sus opiniones. Tenemos por aquí algunas mujeres, creo que hay unos monjes también, por aquí van saliendo los monjes. A ver... Bueno, lo que hemos querido no es del todo esto. Yo opino que es mejor dar continuidad a las escenas de la historia, una detrás de otra. Pero el director quiere hacer esas interrupciones entre escena y escena. Doctora Barlés, tenga en cuenta que un programa de televisión en directo o en falso directo siempre introduce entre escena y escena, pues, en fin, las opiniones de los protagonistas. Da igual Masterchef, que Got Talent, que la Isla de las Tentaciones... Sí, pero la Cartuja no es esa de las tentaciones, señor Chanté. ¡Ay! Doctora Barlés, ¿qué se cree? ¿Que los monjes cartujos no tenían tentaciones? Discúlpeme, un juego de palabras, una pequeña broma. Pero sí que es verdad que una representación se enriquece si además de contar con las emociones y los actos de los personajes, podemos contar con las emociones y las motivaciones de los que los representan. Bueno, usted sabe más que yo de esas cosas, pero que conste que yo creo que se desvía la atención de lo esencial de la representación. ¿Cree usted que no, doctora Barlés? ¿Vamos pues? Vamos pues. Escena primera. Nos encontramos a doña Jerónima Zaporta, viuda ya de Alonso de Funes, Isabel y Gabriel, que lo tendremos por allí, y algunos monjes cartujos por aquí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el representar un personaje tan fundamental para la fundación de la Cartuja? A ver, por un lado me parece pues muy especial, porque claro, alguien que vive aquí en la Cartuja, que represente a Jerónima Zaporta, que fue la fundación de todo este lugar, pues la verdad muy especial. Pero es que decir la verdad, pues estoy muy nerviosa, porque es que es difícil de interpretar a esta mujer, ese carácter tan tremendo que tenía, era tan con ese poder, tan enérgica, tan resolutiva, tan decisiva, tan moderna, demasiado moderna, diría yo, para los tiempos autónomos. Pero en fin, como dice el director, lo que hay que hacer es una interpretación con intensidad y que sea lo que sea. Muy bien, pues mucha suerte y le dejo que se prepare. Entonces me dice que está un poco nerviosa. No. Bueno, la verdad es que sí, nerviosa no, mucho después de todo esto que ha pasado, venimos aquí, ¿qué íbamos a hacerlo allí? ¿Qué hacemos aquí? A ver qué pasa. Mucha suerte. Y tenemos por aquí un monje, tenemos aquí a Ignacio,
Ignacio, Nacho, Ignacio, ¿cómo prefieres? ¿Nacho, Ignacio? No, soy don Orencio Clavería. Uy, qué voz más bonita tiene este hombre. El confesor de doña Jerónima Laporta. Así es, y tengo que decirte que últimamente peca demasiado y no sé si la voy a poder sobre. Me parece que va a ir directamente al infierno. ¿Y eso pues? Pues es que no nos hace caso a los monjes, va a su bola y nos corría todo lo que quiere. Es como, diríamos, una hembra alfa, vamos. Y al final se salió con la suya. Sí, tengo que decir que a lo largo de su vida se la vio con 3 o 4 periodos. Y creo que ninguno de ellos pudo con ella. Era como una Lara Croft de armas tomar. Muy bien, pues también le dejo que se prepare. Mucha suerte. Gracias. Doctora Barles. Señores, señoras, han pasado 4 años desde la muerte de don Alonso de Pruden y su viuda, doña Jerónima Zaporta, se ha hecho cargo de todo lo relativo a la construcción de la cartuja. Pero sus muchos deseos e incluso imposiciones, como por ejemplo tener derecho a nombrar al santo patrón de la cartuja, o que se dedicaran a ella y a su marido todas las misas conventuales, hacen peligrar el proyecto. ¿Aceptarán? Aceptarán, Isabel, aceptarán. 4 años llevamos para cumplir el deseo de mi esposo. De vuestro esposo y el vuestro, no lo olvidéis. Si no fuera por vos, las capitulaciones y la concordia estarían ya firmadas y selladas, y la construcción de la cartuja de la Concepción en marcha. Si no fuera por... Si no fuera por qué, Isabel, si no fuera por qué. Os empeñéis en esta cláusula y hacéis peligrar el proyecto. Y al fin y al cabo, es el deseo y la fortuna de mi hermano. La fortuna y el dinero de los Funes y Villalpando. La fortuna de los Funes y Villalpando. Perdona, y la de los Laporta. Os recuerdo que la fortuna de mi familia también está en juego. No lo olvidéis. Si no fuera por... No os enfadéis. No os enfadéis. Yo estoy con vos y os apoyo. Pero esto se retrasa en demasía. Y al fin y al cabo, como ya os he dicho, es la fortuna y el deseo de mi hermano. Ya, pero ya os lo digo. ¿De qué se trata? Del olvido. Sí, del olvido y de los designios inescrutables de nuestro Señor. Un hijo. Un hijo o una hija. El divino no quiso que nuestras familias continuaran, que nuestros apellidos importaran en esta tierra, en Aragón. No olvidéis nunca de dónde venimos, Isabel, lo que tuvimos que luchar, los desprecios que nuestras familias tuvieron que soportar. Y ahora, sin un hijo solo queda el olvido. he de conseguir que se firme esa cláusula. Si no, de aquí a 100, 200 o 500 años, nadie sabrá que mis Funes. Nadie recordará a los Funes, a los Albioni, a los Zaporta ni Villalpando. Os recuerdo que en la cartuja de Aulaguey, el escudo de su fundador, Hernando de Aragón, está en todas partes. Está en la portada, en las ménsulas, hasta en los clavos de las puertas está el escudo de su fundador. ¡Jerónima! No me miréis así, Isabel. No me miréis así. No es pecado de orgullo. No es pecado de orgullo. Lo que quiero es que nuestras familias no desaparezcan. Mi padre y el mío es demostrar que pudimos llegar hasta aquí. Que se recuerde la historia de unos comerciantes muy cuestionados por sus orígenes. Sin embargo, fueron ennoblecidos por el emperador francés. Por mi poder, pesado, títulos, dinero. El Señor no quiso darnos hijos para que nuestra historia continuara.
Jerónima Zaporta, conseguiré que se nos recuerde construyendo este monasterio. Voy a estar aquí. Buenas tardes, ¿qué diréis a alguien? Don Gabriel, Gabriel Avero, que es la que hoy don no. Gabriel. Padres. Bienvenido, Padre Rey. Bienvenido. ¿Habéis rezado? ¿Os habrá mostrado el camino nuestro Señor? El Señor siempre nos lo muestra, Jerónima. Solo que a veces cuesta un poquitín distinguirlo entre tanto ruido. Entonces, Vedlo misma. Aquí hemos redactado la cláusula íntegra, como solicitasteis. ítem ha sido tratado entre las partes que los dichos ejecutores, en su caso, el prior, administrador o superior y convento de la nueva fundación que se ha de hacer de la Purísima Concepción, en el suyo sean tenidos y obligados de poner un escudo de armas de los dichos señores, don Alonso de Villalbando y doña Jerónima Zaporta, fundadores sobredichos en la puerta de entrada del convento y dentro de dicho convento, en la iglesia, en el altar mayor de aquella y en otras partes de dicha iglesia, de la manera y en las partes y lugares que los tiene el fundador de la Cartuja de Aula Dei. Y firman a 20 de agosto de 1634 don Gabriel Leonardo Anselsola. Don Gabriel. Don Luis Vera y don Orencio Clavería. Don Orencio Magallón, en representación de la Orden Cartusiense. Padre. Vale. Nos, Isabel de Villalpando. Y el padre Orencio Clavería. Y doña Jerónima Zaporta. Bueno, ya solo nos queda llevarlo al notario don Pedro Jerónimo Martínez de Aztarra para que rubrique y dé fe de la construcción de la Cartuja de la Inmaculada Concepción. Don Gabriel. Discúlpeme, Padre Orencio. Para celebrar el feliz acontecimiento de esta firma, me gustaría hacerle un obsequio. Este libro, que se ha editado en este mismo año de 1634. En él he recopilado toda la poesía de mi padre, el gran Lupercio Leonardo. Sus versos fueron alabados por el mismísimo don Miguel de Cervantes, y espero que sea el primer ejemplar de su nueva cartuja. Muchas gracias, Gabriel Leonardo. Lo guardaremos con mucho cariño en la biblioteca de nuestra Cartuja. Así será. Vamos. Habemus Domus Immaculata Concepcionis. Lo habéis conseguido, Jerónima. Lo hemos conseguido, Padre Orencio. Lo hemos conseguido. Ahora solo queda Buscar el lugar más idóneo para la construcción de la nueva Cartuja. Por cierto, el padre Luis Vera tiene mirados unos terrenos muy próximos al Cañiz, llamado la Fuente de los Martucos. No. Insisto que la Cartuja ha de instalarse cerca de la ciudad de Zaragoza. De ahí no me voy a bajar, Padre Orencio.
No insistáis más, Jerónima. No tenséis más la cuerda. Al final, una mujer constará como fundadora de un monasterio cartufo, doña Jerónima Zaporta. Y ahora solo queda una última cosa. ¿Qué queda, Padre Aurencio? ¿Qué queda? ¿Qué va a ser, hija mía? Confesar vuestro gran pecado de soberbia. ¿De soberbia? Pues, revisando el documento de la fundación, he comprobado que se nombra rector y primer prior al padre Aurencio Clavería. ¿No será también un pecadillo de soberbia? Vamos a ver, Jerónima. No puede ser un pecado de soberbia porque es un cargo que quiere mucha responsabilidad, mucho trabajo y muchos rompimientos de cabeza. Además, yo como padre me pongo a bien con el Altísimo todos los días y me confieso. Y creo que ha llegado el momento de que lo hagas tú. ¿Confesarme? ¿Problema? Me confesaré, Padre Aurencio, me confesaré. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Tras la capitulación y concordia para fundar la Cartuja, comenzaron las gestiones para edificarla cerca de Alcañiz. Pero la guerra de secesión en Cataluña trajo soldados franceses a toda aquella comarca y los monjes se vieron obligados a huir precipitadamente, tanto que dejaron allí el cuerpo de don Alonso. Finalmente se decidió instalar la Cartuja en una finca cerca de Zaragoza llamada Torre de las Vacas o Torre de Martín Cabrero. Y tenemos aquí ni más ni menos que al albañil que puso la primera piedra para la construcción de esta cartuja. Bueno, tenemos a la actriz que interpreta al albañil que puso esa primera piedra. Hola, Leticia, ¿qué tal? Hola. La primera piedra, vaya responsabilidad, ¿no? Hombre, yo creo que la responsabilidad es poner la última, no la primera, ¿eh? ¿Cómo cuánto te identificas con tu personaje? Pues me identifico bastante porque da la casualidad que mi padre ha sido albañil toda la vida. Muy bien, muy bien. Y tenemos por aquí a Sara, que es la mujer del albañil. Hola, Sara, ¿qué tal? Bueno, muy bien. ¿Cómo llevas esta experiencia de ser actriz? Bueno, a mí me ha gustado siempre esto del cine, del teatro, la televisión, el teatro, desde ahora, porque tampoco he ido mucho, pero la verdad es que cuando actúas tienes muchísimos nervios, te pones atacada, te subes aquí, pero luego cuando bajas estás deseando volverte a subir. Eso es amor al arte, ¿no? Bueno, si lo que tenemos es arte, es amor al arte. Si lo que tenemos es poco talento, pues es poco talento. Para nada. Tenéis toneladas de talento. ¡A por ellos! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Librarme de la tentación. Y líbranos del mal. Diego, Diego, ¿me desvelas dónde estabas? Diego, ¿qué haces ahí? ¡Diego! Los dineros, que fui al gremio y rechacé el trabajo. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Los dineros para construir la nueva cartuja, que los he devuelto. ¿Pero por qué, alma de cántaro? Porque se lo final. No tiene sentido construir una cartuja al terreno sin gente o una sola cuadrilla.
Anda, que no. Pero no es lo que siempre habías querido. Un gran trabajo, construir una iglesia, un monasterio y algún día una catedral. Pero Serafina, una cuadrilla, 8 hombres. No, por el infierno es firma, hacemos nosotros. 8 hombres no, 8 familias, Diego, necesitamos el dinero. Nosotros y los demás. Pero, Serafina, no sé, no lo sé, no sé. Yo qué sé. ¿Qué os proveerá? ¡Ya lo viene! Le había dado una cartuja para construir. Pero Serafina, sería como robar a la iglesia. Además, casi hemos nosotros allí. No sé, Diego, no es nuestro problema. Que no tiene sentido. Mira, Diego, de bueno, pareces tonto. Casa de Diego Borbón, Orbanín y Cantero. Buenos días. Buenas noches. Diego Borbón, No, Serafina. Bueno, Diego Borbón es mi marido. ¿puedo pasar? Sí, claro, padre. ¿Sucede algo? Sí, intentaba hablar con Diego Borbón, albañil y cantero. ¡Soy yo! ¿Qué se le ofrece? Disculpe. Disculpe, ¿es esta la casa de ¿Es esta la casa de Diego Borbón? ¿Es esta la casa de Diego Borbón? Eso es. ¿Soy yo? ¿Qué se le ofrece? Diego Borbón. ¿Rezaba? Yo no rezaba, le pedía mi servicio. Bueno, mi marido reza muchísimo, reza por la mañana, por la tarde, por la noche, en la noche, claro, pero no reza. Serafín, por favor, trae un poco de agua. ¿Le pedía algo, señor? Yo, pedirle, le ofrecía mi servicio. ¿Sabe cómo le llamamos en la orden? El Rosario de la Vida de Jesús. Padre, aquí tienes, está fresquito. Quiero un poco de pan con chorizo. ¿Con qué? ¿Se lo hacemos nosotros? No sale riquísimo. No, gracias. Con el agua estoy servido. ¿Y ustedes? Me conozco. Soy el padre Antonio Bastón, procurador de la nueva orden, de la nueva Cartuja de la Inmaculada Concepción. Le contacté a usted a través del gremio. Pues déjame decirle que el terreno es urgente. Una sola cuadrilla. Construir una cartuja. ¡Una locura! Con su permiso, contaré una historia. La benefactora y fundadora de la nueva Cartuja, doña Jerónima, estableció en el testamento, añadió una cláusula en la cual decía que si en el plazo de un año a contar desde la fecha de su muerte no se iniciaba la fábrica de cenobio en la torre de Martín Cabrero, toda su fortuna pasaría a manos de los hermanos jesuitas, los hermanos de la Compañía de Jesús. Ahora lo entiendo. Y de eso hace ya 8 meses, hace 8 meses que falleció. Por eso nos han llamado, porque hay prisa en construir. Sí, por eso, porque hay que colocar al menos la primera piedra, para que todo sea oficial y nuestros hermanos de la compañía no se queden con el dinero. Pero, No hay pero que valor, Diego, no hay pero que valor. Los designios del Señor a veces nos obligan a tomar o a utilizar ciertas triquiñuelas para seguir sus rectos renglones. entonces, A finales de semana, Diego, vos iréis a la finca de Martín Cabrero y sobre el trazado ya marcado en la árida tierra colocarás la primera piedra de la Cartuja. yo, Sí, vos, Diego. Esa piedra podría colocarla cualquier noble, familiar de doña Jerónima, o el padre prior Villarroya, o el maestro constructor, o incluso alguno de los hermanos visitadores de la orden. Pero seréis vos, Diego. El notario tomará nota y registrará como Diego Borbón coloca la primera piedra de la nueva Cartuja, la que significará la nueva Cartuja.
tu despedi, a super Petra, edificavo iglesia mea. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán sobre ella. Pasarán 2 años, 5, 10, o los que sean, pero la nueva cartuja se construirá y prevalecerá durante siglos. Pero, Mi misión. Mi misión. Mi misión, Mi camino. mi camino, mi ansia, es mi camino, es mi deseo. Y en mí convenceré al resto de la orden. Edificaremos, si es preciso, una noria lo suficientemente grande como para traer agua desde el Ebro. Y construiremos una cartuja que prevalecerá por los siglos. Status convolvit nobis. Pero padre, ¿por qué yo? Diego, porque sois una buena persona. Y las buenas obras siempre comienzan por una buena mano. Os espero el fin de semana, el día 9 de septiembre, a ti y a tu padrino. Y traemos aquí. Sencilla, Diego, quedad contigo. entonces vamos a la cartuja. Eso parece. Este Antonio Gascón. Y ahora mismo. Me parece a mí que los cartujos no pueden ser obispos, ¿eh? Bueno, pues, santo padre. No lo sé. Lo que sí sé que llegará a ser prior de la Cartuja de la Inmaculada Concepción, por lo menos. La colocación de la primera piedra en aquella finca de Torre de Martín Cabrero no supuso que al día siguiente colocaran la segunda, porque los frailes seguían pensando que el lugar era inadecuado. Hasta que finalmente el nuevo prior, Antonio Gascón, decidió remangarse las sayas y poner manos a la obra en la construcción de la nueva cartuja. Y Antonio Gascón, al que hemos visto en la escena precedente tomando la iniciativa, lo ha representado Luis. ¿Qué tal, Luis? Bueno, aquí estamos. ¿Contento con la escena anterior? Sí, no, podía salir mejor. Salió mal, pero podía haber salido mejor. Seguro que sí. Muy bien, Sí, muy bien. sí, mejor. Esperábamos más. Bueno. Supongo que es un poquito por los nervios, ¿no? O sea, uno se compara con actores, ¿no? Sí, por nervios siempre están ahí. Claro, los actores profesionales, una cosa, aquí pues intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Nos vamos Brad Y Pitt. luego tenemos que contar, pues eso mismo, que no estamos aquí artistas de primera línea, esperamos que lo comprendan, Claro. Y Gustavo Pil, y Penélope Cruz, y Antonio Banderas, no estamos. Oye, habla por ti, que ya quisiera la Penélope Cruz estar aquí con nosotros. Disculpe, no quisiera molestarnos, no nos cambiamos nosotros, no Penélope Cruz ni por otra, No, te voy a punto, Fuiste, serio, llega rapaz, Bueno, supongo que la gente conoce a Antonio Gascón. Bueno, hay una calle aquí en el barrio que se llama Antonio Gascón, está entre el Camino de los el Camino de las Torres y la calle Sancho. Pero bueno, ¿cómo podría definir a este personaje en pocas palabras? Fue un hombre muy enérgico y mucho genio. Yo creo que fue o verdadero artífice de la construcción de Cartuja.
logró convencer a la orden, rompió negociaciones con Sesuín. Y mío, ¿sabes qué? Mandó construir a nuevo, lo suficiente grande como para traer agua a Bohemia. Luego, con agua aquí, pudieron llevarse a cabo las obras. Y aquí se plantaron las cuadrillas con sus familias. Y en esta escena vamos a ver a las mujeres de estos trabajadores. Tenemos por aquí a Martina y Luisa que las interpretan. Las interpretan nuestras Penélopes Cruz del barrio. Tenemos aquí a Tere y Paquita. Hola Tere, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dispuestas a trabajar en las obras y aquí en el escenario? Venimos todas dispuestas a hacer la comida para nuestros maridos, los albañiles, cuidar de la huerta para que esta cartuja se construya cuanto antes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Paquita? Pues mira, yo lo mismo. Si hay que cocinar, se cocina. Y si hay que limpiar, se limpia. Total, ya lo hago todos los días. Pero bueno, me hubiera gustado más, pues no sé, tener un papel más principal. De arquitecta o de María Vanessa. Pues anda que practicar poco a poco. Oye, pues sí, ya que se sube a una al escenario, pues no sé, tener un papel mejor, con más glamour. Aunque sean 5 minutos, oye, pues yo me conformo con poco. O sea que hubiera querido hacer de Jerónima. Pude con el Botín, que también me viene bien. Ya lo sabe, señor director, si necesita que alguien le haga de la reina Isabel la Católica o María Agustina de Aragón, aquí la tiene. Pero si con lo bien que me lo paso con vosotras, las marujas del siglo XVII. Ya se echa para atrás. Si por la boca muere el pez. Sin maña, que la que es pobre tiene que aguantarse pobre, pero con alegría. Bueno, pues ahora os toca demostrar esa alegría con vuestros personajes aquí en el escenario. Mucha suerte. Madre de Dios, cabrera, hermana, ve que el pesto que es. Madre, mira, eso. Si me ayuda, tienes conmigo lento, yo no veo. No veo. Pero vamos a tener aquí. Que no me importa nada. Da igual, que no me importa nada. Que no es tan imposible, yo desde luego no me quedo en eso. Bueno. Y aquí es seguro. Y en esta colchonera pretenden que nos instalemos hasta que acaben las obras. ¿Pero esto qué es? ¿Una cuadra? Vaya chica, la suerte que tenemos de tener este trabajo. Tal y como están las cosas. La verdad es que hay que dar gracias porque les han dado un trabajo a nuestros maridos. Oye, sin haber pasado el examen de oficiales. O sea Es que cuando la iglesia lo necesita, las leyes pueden ser muy flexibles. Las leyes de las permanecen per secula seculorum. Amén. Y mientras nuestros maridos estén haciendo la obra de la cartuja, nosotros cocinaremos y limpiaremos para que esta santa obra termine cuanto antes. Pues maja. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que la primera piedra de esta cartuja se colocó en el 651. Hace 11 años. Mucho tiempo me parece para hacer tan poco. Esto es un ideal. A los jóvenes este lugar no les gustaba nada porque no había ni mirada de agua. fue el tal prior Antonio Gascón que ideó una noria para traer el agua hasta aquí arriba. Y convenció a los demás para construir el diluvio. El cenobrio. El cenobio. Es que el Antonio Gascón le dicen que es un santo. Se nos queda aquí.
durmiendo separadas de vuestros maridos. Es que yo casi lo prefiero, porque últimamente mi Lorenzo ronca que parece un tocino. Sí, sí. Sí, sí, pero ya echará menos el calorcito por las noches. Parece un animal. Un animal pena. Pero es que es feo, pero feo, feo. Teniendo en cuenta que rezan 14 horas diarias ¿Cómo va a ser eso? 14 horas. y duermen menos de 4. Yo no me lo creo. Se acuestan después de lambridos y se levantan antes de maitines. No. Me han dicho que no comen nada de carne. Pero eso será en Cuaresma. En Cuaresma no comen ni carne, ni prueban la leche ni el queso. Y me han dicho que se hacen una misa ellos solos, para ellos solos. Va, eso no puede ser. ¿Cómo se van a hacer a sí mismos una misa para sí mismos? Que no. Toma, bebe. No sé. Mira, a mí lo que te han dicho, ¿Qué te han dicho? porque hacen una misa Ah, para vale. ellos solos. Yo no puedo ser como esos cartujos y dormir solo 4 horas. Voy a echar mi manta aquí, ya que me voy a echar a dormir. Pues yo no sé si podré dormir con esta vez. Esto. Es que le llaman la torre de las vacas. La torre de Martín Cabrero me dijeron a mí, la torre de Martín Cabrero. Sean vacas o cabras, aquí Huele a porqueriza. Esto debe ser la granja de los cerdos. Oye, ¿cuánto se tarda en construir una cartuja? Nuestros hijos no la ven aquí terminada. Por lo menos 500 años. Pues entonces estaremos aquí mucho tiempo. Sí, desde ahora seremos cartujanas. Sí, seremos monjas cartujas. Pocas, no sé. Seguro. Buenas noches, cartujanas. Buenas noches. ¿Dónde vas, Isa? A dormir con mi Lorenzo, que la noche refresca y yo puedo ser cartujana, pero monja no. Tras esos primeros años inciertos y vacilantes de la cartuja, durante el siglo siguiente, el siglo XVIII, el cenobio se convirtió en un lugar próspero que poseía gran cantidad de fincas y llegó a cobrar impuestos y pensares de un par de docenas de pueblos zaragozanos. Llegó a contar con hasta 37 celdas, lo que revela un grupo muy numeroso de frailes y también
proporcionaban dinero y apoyo con trigo y otros bienes a distintas entidades públicas y privadas. Y por aquí tenemos, ya van apareciendo por aquí, debajo de estos hábitos, algunos de esos muchos monjes cartujos que poblaron la Cartuja. Por aquí tenemos a Félix y Ricardo. Vamos a ver, ¿quién de vosotros se identifica más con el espíritu cartufo? ¿Quién representa más a la orden cartujana? Hombre, pues mira, yo porque, mira, de los tres votos, el de pobreza, el de obediencia y el de castidad, el de pobreza es como si hubiera estado elegido para este, sobre todo tal y como está la cesta de la compra. Y el de obediencia, pues mira, yo aquí en el escenario no llevo pantalones, pero en casa tampoco los lleva mi mujer. Venga, venga, que la paciencia que tiene las reyes contigo, sí se está ganando el cielo. Pero si me eligieron para este papel por la cara de resignación que tengo. La cosa, el de castidad, ese sí que me costaría ser obligado. Te diré una cosa, lo que yo, por lo de los votos, no tendría problema en meterme al cartujo. Oye, total tranquilidad, cero preocupaciones, cero estrés. Ahora bien, ya lo del ayuno y la abstinencia, por ahí no va. Que lo que es yo, sin mi jamoncito serrano, mis 4 o 5 costillitas de carne, mi media docena de la costillita, en un vermutito los domingos por la mañana, yo sin eso no puedo vivir, que la vida se me haría muy larga. Vamos, que aquí todos seríamos monjes cartufos, pero a tiempo parcial, nada de jornada completa. Eso a tiempo parcial. Muy bien, padres, pues les dejo en el escenario y que sea lo que Dios quiera. Alegraos, pues, mis queridos hermanos, por vuestra feliz suerte y por las abundantes gracias que la mano del Señor ha derramado sobre vosotros. Alegraos de haber escapado de los muchos peligros y naufragios del tempestuoso mar del siglo. Alegraos de haber alcanzado un refugio tranquilo y seguro del más resguardado puerto. ¿Cuántos lo han deseado? ¿Cuántos han luchado por ello? Y, sin embargo, no lo han conseguido. Otros muchos, después de haberlo alcanzado, son excluidos de él, porque a ninguno de ellos se le había concedido esta gracia de lo alto. Tened, por cierto, hermanos míos, que todo el que llega a perder, por la causa que sea, este ansiado bien, después de haberlo buscado, lo lamenta luego toda la vida. Sabias palabras, las de nuestro fundador San Bruno, que allá por el siglo XI, hace más de 600 años, nos recordaba la feliz suerte espiritual que tenemos aquellos que dedicamos nuestra vida a la oración y a la contemplación en el interior de nuestros muros. Y nos recordaba también la suerte material de que disponemos. Pero en este capítulo, queridos padres, nos vamos a dedicar más a las cuestiones materiales que a las espirituales,
aunque, como sabéis, la una no se puede tener sin la otra. Padre procurador, proceda a su conveniencia. Como todos sabemos, a instancias del nuncio de su santidad en España, el 26 de noviembre del pasado año 1786, se inauguró una escuela de niños y niñas en el Burgo, auspiciada y financiada por nuestra Cartuja. Puedo comunicar que todo ha salido a satisfacción y que una vez cumplimentada la obra y puesta en marcha, hemos decidido que parte de los recursos dedicados a limosna se utilicen para el mantenimiento de dicha escuela, del siguiente modo: un pago anual a un maestro de 14 escudos y 3 cáices y medio de trigo, y otro pago anual a la maestra de 6 escudos y cáiz y medio de trigo. Pero, padre procurador, tengo aquí una nota de un tal Alonso Picovela o Pintovela, grafía nefasta de este hombre, que dice ser regidor del Burgo de Ebro, así que nos solicita ayuda para hacer frente a la pobreza y la hambruna de dicho lugar, alegando innumerables calamidades, a cual más truculenta la una de la otra. No es la primera vez que este señor se dirige a la comunidad mediante escritos ilegibles solicitándonos ayuda y caridad. ¿No es así, padre Matías? Es que es mucha necesidad. Y también recibimos peticiones de ayuda de Pastril, de Longares, de la Puebla de Enfindén, hasta de la baronía de Alfajarín. Nos piden ayuda para solucionar sus cuitas. Pero centrémonos en el Burgo, porque ya lo dije dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. ¿De cuánto podríamos disponer, padre procurador? Pues yo creo que sin menoscabo ni aprieto para nosotros, podríamos contribuir con hasta un centenar de panes de 3 libras a la semana. Pero habrá que tener en cuenta las innumerables familias que hasta aquí se acercan solicitándonos ayuda y caridad. Sean 70 panes de 3 libras a la semana, y que sea este tal Pintovela o Picovela el que se encargue de su reparto en el Burgo de Ebro. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Algún asunto más? Bueno, pues una vez más tengo que ser yo quien lo diga. Pero como todos sabéis, los padres trinitarios descalzos de Zaragoza son un poco sin fondo. Regularmente tenemos que acometer las innumerables deudas que contraen, así como acudir también a las muchas obras en su convento. Y creo que ha llegado ya el momento de que acometamos las verdaderas obras de urgencia y necesidad aquí, en nuestra propia casa, en nuestra Cartuja. Yo creo que ya que hemos terminado las obras de mejora en nuestra iglesia, es hora de que pensemos en construir la bodega en nuestra hospedería, porque si no a este paso no vamos a tener donde guardar las añadas de nuestro campo. Padre procurador, no es el momento. Pero al menos empezar a planificar el proyecto o buscar al maestro constructor. Propongo una última entrega a los padres trinitarios de Escalón. Y que conste que es una última entrega, digamos, de 200 reales de plata. Pero, bien. Propongo una última entrega a los padres trinitarios descalzos de 50 reales de plata. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna cosa más? Padre Matías, Con su permiso para decirlo. El hermano Ezequiel quiere dirigirse a la comunidad.
Hermano Ezequiel, Yo tengo que confesar que ayer, paseando por el claustro, pues torpemente tropecé y claro, me caí en una piedra y me lastimé la rodilla, la espinilla, pero y me dolía, pero no me dolía mucho, ¿vale? Y llamé a Brinco, hermano enfermero, pero que me duele mucho. Rompiendo así el voto del silencio. Sí, padre Matías, pero es que no decía mucho. ¿y qué castigo le correspondería, padre Matías? Según los estatutos, si la causa se considerara grave, aplicaríamos la vara. Pero, padre Matías, el hermano Ezequiel es diligente en el cumplimiento de sus obligaciones. Estudioso comprometido, padre prior. Tal vez un recordatorio sobre la importancia del silencio sea suficiente. Bueno, vamos a ver, hermano Ezequiel. Preséntanos 3 citas sobre la importancia del silencio. En el Antiguo Testamento, claro. Vigilaré mi camino para no pecar con mi lengua. Pondré freno a mi boca de decir. Me abstuve de hablar incluso palabras buenas. Salmo 39. Muy bien. La primera. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbio 10, 19. Bien. La segunda. La muerte y la vida la muerte y la vida están en poder de la muerte y la vida están en poder de la lengua. El Proverbio 20, 21. Así acertaste el versículo, pero no el capítulo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y es 19, 21. Padre Matías. 18, 21. Pero casi 3 y estamos satisfechos. ¿No es así? Sea, hermano Ezequiel, permanecerás postrado hasta que abandonemos la sala capitular. Aquí, como acto de contrición. Aquí, como acto de contrición. Y con esto, queridos padres, damos por terminado este capítulo en comunidad. Alabado sea el Señor. La invasión de España por parte de las tropas de Napoleón hizo que los monjes tuvieran que abandonar la Cartuja en 1808 y acogerse a la hospitalidad y a la caridad de algunos particulares. Parece incluso que algún mariscal francés lo ocupó y alojó allí a su flota. 6 años más tarde, en 1814, y ya terminada la guerra, los frailes pudieron volver al monasterio y tuvieron ocasión de comprobar con tristeza el calamitoso estado en el que habían quedado.
Volver a la cabaña, volver el turrón. No reinará en España ningún Napoleón. Al son de la caramañola, con el amor. Al son de la caramañola, con el amor. Que reinará Fernando su parte de religión. Volver a la cabaña, volver el turrón. No reinará en España ningún Napoleón. Al son de la caramañola. Buenas noches, señora. Disculpen si las hemos asustado. ¿Sí? Bueno, ves que son los monjes que están aquí. Pero no se habían ido. Pues resulta que hemos vuelto. Pues el dejado todo hecho un disco. Los franceses se han llevado todo en las bodegas mariñas, allí en la iglesia de Marioncos. Y los techos de la iglesia tienen unos pelos así de grandes. Y las telas, todas destrozadas y llenas de mierda. Buenas noches, disculpen esto. ¿Y qué hacen ustedes aquí en el refectorio? Pero anda, dice este que hacemos aquí. Pues es el único lugar medianamente decente. El de Vaca la Redonda. Perdimos todo, padre. Perdimos maridos, chicos, casas y todo. Ya que había 4 paredes donde colocarnos y tierra para cultivar. Ah, que cultivaron en el jardín del claustro. Es que había muchos sitios. Pero ¿cómo se atreven? Deben marcharse de aquí inmediatamente. En virtud del decreto real de 20 de mayo de 1814, el comisionado Antonio Maella nos ha puesto en posesión de nuestra cartuja y de sus fincas. Vean, aquí está todo escrito. O sea, no quería alma de cántaro. ¿Dónde quiere que vayamos? Vayan donde quieran. Los franceses han sido derrotados. La guerra ha terminado. Deben marcharse inmediatamente. La guerra no ha dejado nada. Zaragoza está en ruinas. Nosotras estamos en la ruina. Ella perdió a su hijo de un bombazo de artillería. La Pilara, el mismo día, a sus 2 niños de fiebre. Soledad, defendiendo Santa Gracia, un balazo en la pierna. Y la Ramona, la pobre Ramona, a su marido y a su hijo, bajo los caballos de los mamelucos. Y sin saber que, tan siquiera conocemos, hemos acabado aquí refugiadas. Pero si lo que quieres es que nos vayamos, nos iremos. Pero, padre Prior, no puede haber mujeres en la cartuja. Pero sí en nuestras fincas. Cuando los franceses llegaron aquí y nosotros tuvimos que salir corriendo, a muchos de nuestros hermanos los acogieron los parroquianos de los alrededores. Ahora que los franceses se han ido, nosotros tenemos que reconstruir la cartuja. Y ellas tienen que reconstruir sus vidas. Aquí están estas mujeres bajo el amparo de la Inmaculada Concepción. Y aquí tenemos nosotros tierras que no están produciendo nada. Algunas de esas tierras las venderemos para comenzar a reconstruir nuestro monasterio. Pero otras se las cederemos a estas mujeres para que reconstruyan sus vidas. Muchas gracias, padre. No sé su nombre. Francisco Cabello, prior de la Cartuja de la Inmaculada Concepción, o de lo que queda de ella. Podéis quedaros aquí. ¿Cuál es su nombre? Margarita, para servirle a Dios, a la cartuja, lo que haga falta. No se arrepentirá, no les molestaremos. Bien. Está escrito: Dios es mi fortaleza y mi cambio. Nosotros nos retiramos. Vosotras cantad que los franceses han ido y los cartujos hemos vuelto. Cantad, cantad. Volver a la cabaña, volver a Dios. No reinarán en España ni Napoleón. El día del Pilar de 1814, 5 o 6 monjes celebraron la primera misa tras el abandono, pero pasarían aún meses antes de que se volviera a reunir toda la comunidad para empezar la fatigosa faena de la reconstrucción de la Cartuja.
Bravo, bravo. Y más sincera enhorabuena. Habéis representado con enorme emoción y compromiso la dureza y las miserias de la guerra y la necesidad de apoyarnos los unos a los otros en los tiempos difíciles. Son lecciones que nos da la historia. ¿Alguien quiere comentar algo? Mira, a mí, bueno, creo que esta escena nos ha resultado un poco dura de hacer, por lo de los hijos y los maridos muertos. Sí, porque ves en la tele, día sí y otro también, lo que está pasando en las guerras. Y luego ves a las viudas llorando, a las madres que cuentan sus historias, que están refugiados en España o en otros lugares. Y ves que cuentan sus historias de los hijos que están en el frente y no saben si están vivos o están muertos. Y luego resulta que te pones a hacer estas escenas y te das cuenta del horror que están pasando las madres, incluso en Zaragoza, que se te cayera el ángel, ¿no? Es curioso esto del teatro. Contamos una historia que ocurrió hace 200 años, pero realmente es lo que estamos viendo, que está pasando ahora mismo. Y más curioso todavía, al contar la historia de hace 200 años, sentimos las emociones de hoy en día. Y si te digo, estas escenas nos cuestan lágrimas, al representarlas. Y luego nos damos cuenta de que hay hombres que también lo están pasando. Los ojos se les ven húmedos al hacer estas escenas. Hombre, es que aunque nosotros no seamos madres, somos padres. Es que no es lo mismo, pero para según las circunstancias, ni parecido. Amigas, amigos, vecinos, vecinas de la Cartuja, como decía el gran Machado, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Y el tiempo de la Cartuja finalmente pasó. A principios de la Cuaresma de 1835 comenzó la revolución en Zaragoza. Comenzó por el Palacio del Señor Arzobispo, Convento de la Victoria y otro, por el mes de junio. Disculpe, padre, vamos a dejar primero a la historiadora. Pasa por aquí. Sí, los monjes volvieron tras las guerras de Napoleón, pero aquello había sido el principio del fin. Entre 1835 y 1836 se decretó la supresión definitiva de todos los conventos y monasterios, la incautación de los bienes y su venta en pública subasta. Era la famosa desamortización de Mendizábal, que conllevaría el abandono definitivo de la Cartuja por parte de los monjes. A principios de la Cuaresma de 1835 comenzó la revolución en Zaragoza. Comenzó por el Palacio del Señor Arzobispo, Convento de la Victoria y otro. Por el mes de julio se resolvieron las cosas de tal manera que tuvimos que desamparar la Cartuja de la Última Concepción con el mayor peligro. Ahí se aleja el sueño. ¿Cuántos años llevamos muertos? Porque estamos muertos, ¿no? Sí, querido, estamos muertos. Tú desde hace más de 200 años y yo algo menos de 2 siglos. Dicen que las mujeres vivimos más. Pero bueno, te cuento. La primera piedra
La puso un hombre bueno hacia 1651. Y esos monjes que se alejan al arbitrio de los tiempos lo hacen en 1835. Y durante todo este tiempo ha perdurado el Cartuja. Nuestra Cartuja. Mi Cartuja, tu Cartuja, nuestra Cartuja, pero también la de los Funes, la de los Albión, la de los Villalpando y los Zaporta. No nos olvidarán, Alonso. Aquí quedamos y aquí viviremos el recuerdo de las gentes. Al menos en los archivos de la Ordo Cartusiense. Ay, no seas bobo. El recuerdo de la Cartuja de la Inmaculada Concepción no se perderá. La gente que vendrá no será tan necia como para subir su historia en el olvido. Este lugar fue importante, muy, muy importante. Vivió momentos de desesperanza en tiempos de guerra, como todo Aragón. Pero aquí se logró construir este lugar que perdurará con verdes estrellas de inolvidables. No lo olvidéis, por aquí pasa un rey, Fernando VII. Sí, Alonso, sí, un rey, Fernando VII, y una reina, su esposa, doña María Josefa Amalia de Sajonia. Pues no me suena. Ay, querido. Las mujeres, aunque reinas de España, no solemos quedar inmortalizadas por la historia. Tú sí, querida. Tu nombre se recordará más pronto. Una mujer, Jerónima Zaporta, fundadora de un convento galgo. Sonríes. Sonrío, Alonso, porque hace mucho, mucho tiempo alguien me dijo que uno de mis mayores pecados era la soberbia. Soberbia. Bueno, tal vez sea verdad, pero ya hemos hecho un recorrido por el tiempo y hemos visitado una pizca de nuestra historia. Y lo que haya de ser, ya será de la incumbencia de las gentes que habiten este lugar en el futuro. Yo estoy orgullosa, muy orgullosa de eso. Pero mi historia, la historia de Jerónima Zaporta, no se perderá. Nuestra historia, Jerónima, nuestra historia. Nuestra historia. La de la Cartuja. Dejémoslo ahí. Y ahora, volvamos a Cartuja. Fueron marchando los monjes. Los monjes fueron marchando. Y se quedó el monasterio triste, solo, ensimismado. Algunos terratenientes toda esta tierra compraron. Derribaron las capillas y las cubiertas del claustro. Sí, así é. Estes compradores non querían que os monxes regresaran ao monasterio. Entonces, tomaronse prisa en derribar moitos edificios e deixalo inhabitable.
venderon tamén os móviles e objetos litúrgicos. Sí, 1 millón de reales pagaron por el convento y todas sus tierras circundantes. Es decir, por también y 500 euros, lo que le costó a mi hijo hace poco una bicicleta. Y que me quedé pasmado y él decía que quería una más cara. Los primeros jugadores de la Cartuja fueron antiguos criados de los monjes y trabajadores de las urnas del canal, que alquilaron parcelas para cultivar y se instalaron en las celdas de los monjes, la antigua portería del monasterio, los claustrillos de las capillas y del refectorio. Vivían en una situación cercana a la pobreza extrema. Pero el tiempo pasa y pasa. El mundo gira y se mueve. Con el paso del tiempo pasó el siglo XIX. El barrio iba creciendo, se iba llenando de gente. ¡Bienvenido siglo XX! Ya teníamos casino en la Cartuja. El Círculo Agrícola Independiente se llamaba. De lo más moderno. Pero era solo para varones mayores de 20 años. Muy modernos, solo para varones. No, que no lo digo por eso. Machista. Oye, que eran los tiempos que eran, que yo no tengo nada que ver. Pues ¿por qué dices que eran modernos? Pues mira, pues porque en sus estatutos decía que no se podía hablar mal de otras sociedades del barrio y que tampoco se podían jugar sumas muy elevadas de dinero para no alterar los ánimos de los jugadores. A mí eso me parece que está muy bien. Va, machista. A la maña, te sacas pelo a una calabria. Y el siglo seguía avanzando, con novedades excitantes que se iban sucediendo casi vertiginosamente. Ya se ha inaugurado la estación de tren por fin en la Cartuja. Ahora podremos sacar nuestras hortalizas por ferrocarril y venderlas no solo en Zaragoza, sino en todo Aragón, en toda España, hasta en Europa. Ya hay luz. Esta tarde han instalado las máquinas que nos darán luz en el barrio. Después del baile y la fiesta, las encenderán. ¿La Cartuja va a aparecer en Nueva York? Sí, sí. El casino, el tren, la luz, pero ha llegado a la Cartuja algo mucho más importante. Tenemos ya todos los equipamientos, como Zaragoza, Madrid, París. ¿El telégrafo? No. ¿Una fundición? No. Agua corriente en las casas. ¿Que no? ¿Una pizzería? No. Una tienda de chinos. ¿Que no? ¿El campo de fútbol? ¡Oh! Sí, entrábamos en los felices años 20 y el progreso parecía imparable y esperanzador. Pero en los años 30 el ambiente político del país se fue deteriorando y terminó en el estallido de la terrible guerra civil. Qué absurdo que es olvidar lo que la historia enseña. Qué ciego es el pueblo que el pasado nos recuerda. Vienen tiempos de dolor. Un infierno nos espera. El aire ya huele a sangre, porque España ya está. Sí, como en toda España, también en la Cartuja se combatió, se fusiló, se delató, se odió. Por el pueblo se movían soldados marroquíes, italianos, alemanes. Las bombas cayeron cerca. Los aviones pasaban sobre las cabezas de los agricultores que tenían que guarecerse en los rieles. Pasó la verdad, al fin, y llegó el silencio, el espeso silencio entre los vecinos, el rencor, las miradas furtivas, acusadoras o culpables. Pero poco a poco se fue recuperando una cierta normalidad. La vida del campo, cultivar la remolacha, ir a casa a Paco o al casino a echar un vino. Para los hombres, claro.
Sí, los hombres. Solo las fiestas rompían cada año la monotonía de la vida rural. Bueno, también algunas en la gente. Como cuando 5 personas se ahogaron al cruzar el río volviendo de un partido de fútbol. Fue algo terrible, que llegó al pueblo de desolación. Pero la vida continuaba. El tiempo corrió y desastre, pero también la DJ. Y la Cartuja entró en la época de desarrollo y modernización en la que fue entrando todo el país. Mira, chica, yo toda la vida comiendo pan con magras para merendar y ahora mi chico me pide leche condensada. La madre que lo parió. Anda ya, anda ya. ¿Habéis visto la última película? Pues no. Los últimos de Filipinas. Te voy a pegar. Yo, lo que mejor de esto, lo que mejor me ha venido es tocar. Oye, dejo al zagal allí toda la tarde y me olvido. Porque antes, el día que nos venía un vecino diciendo que le había arrojado un melón, venía otro diciendo que le había dado una garganta a un gato en la cola. Con lo cual ahora, tranquilidad. Y allí nos dejan entrar a las mujeres. Y el tiempo volaba y año a año se iban produciendo los pequeños milagros que iban haciendo de la Cartuja un barrio próspero. Que me han llamado por teléfono. Ha venido una chica del barrio Pascatero a decirme que me llamaba mi hija por teléfono, que la tengo estudiando en Huesca. Que pasara en 15 minutos que me volvería a llamar. Madre mía, esto parece ya una feria americana. Oye, ¿habéis visto el árbol que se ha comprado Miguel? Que está en el masa. Está presumir. No cogí ni por la portería. Y luego por las noches, ¡hala! A comer sopas de ajo para pagar el tanque. ¿Que va a haber vaquilla este año? ¿Qué va? ¿Que va a Vaquilla. haber vaquilla? Me digas. Sí, sí. A ver, ¿qué dicen ahora los únicos estos del Burgo? Que cuando íbamos a ver las vaquillas de allí, nos trataban como a los pobretones de la comarca. Sí, y también llegó la guardería, el consultorio, la rondalla, las industrias habían asfaltado la plaza. Y en el año 1975, como un símbolo de la entrada en un nuevo tiempo, cantaron en el cine parroquial Víctor Manuel y José Antonio Labordeta. Faltaba ya poco para que España se convirtiera en una democracia. Sin embargo, el monasterio permanecía abandonado y en ruinas. Al lado del pueblo nuevo, moderno y orgulloso, sus viejas piedras parecían aún más viejas y tristes. Pero los nuevos tiempos iban a traer también buenas noticias para el vetusto edificio. Y finalmente, en el siglo XXI, el Ayuntamiento de Zaragoza procedió a la restauración del mismo. Porque los días pasan despacio, los años corren que vuelan. Y casi sin darnos cuenta hemos cambiado de siglo. Y con el cambio del siglo pasó una cosa muy buena. Ya todos los cartujanos, los boomers y los millennials, pudimos ver restaurada y reluciente la iglesia. Estoy segura que si Alonso de Villalba y Jerónima Zapata vieran que de nuevo la iglesia se ha abierto, darían saltos de alegría en su tumba. Pues sí, seguro. Y seguro que si pudieran, ahora en primavera, cuando hace buen tiempo y no llueve, pues seguro que se darían un paseíco por el Soto francés, así, agarradicos de la mano y diciéndose cosas bonitas. Bueno, eso sí, no venía mucho cierto, no venía olor de la depuradora, porque a Jerónima Zapata no le gustaba ese olor, se convencida que era para llevarse la cartuja, pues no sé, la Sierra de Almería. Pues entonces habríamos una obra de teatro totalmente distinta, una secuela. Segunda parte, el traslado de la cartuja. Pero bueno, ya veríamos, ya. Pues sí, déjate. Bastante tenemos como que tenemos, que esta la más o menos no tenemos más o menos, la tenemos aprendida, con esto nos vale.
Pues sí, porque cada día tiene su labor y la de hoy se está terminando. Un pueblo que no recuerda los viejos hechos de antaño tiene bien poco futuro, pues desdeña su pasado. A todos damos las gracias por venir a acompañarnos, disculpad nuestros errores y aplaudir nuestro entusiasmo, porque aquí termina ya esta obra de teatro que al pueblo y al monasterio ha revivido y cantado. Ha sido un honor. Queremos agradecer a los técnicos de sonido que han hecho también una labor encomiable, trasladando todo, poniéndolo todo a punto en un tiempo récord. Quiero un aplauso también para los técnicos de sonido. Y el aplauso más grande a nuestro querido director. Él de verdad, no yo soy un personaje. Él es nuestro director, de verdad. Por favor. Es un detallico para él, pero se lo daré más adelante. No está aquí, con todo este lío de traslados y tal. Pero bueno, si quieres decir unas palabras. Sobre todo, agradeceros que nos hayáis acompañado esta tarde, a pesar de eso, de las inclemencias del tiempo y bueno, de todas estas pequeñas cosas que hemos tenido que improvisar. Y sobre todo quiero daros o pediros que les deis un grandísimo aplauso a estos actores y actrices que también han tenido que sobreponerse un poco a los estos inconvenientes. Mira esa sonrisa.